Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, hoy con staff completo. Me acompaña el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Sí. Profesor Andrés López, ¿cómo anda? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo lindo? Por ahora. Vamos alternando los programas. Partida Doble sale grabado y sale en vivo. Todos los temas musicales van a nuestra playlist que lleva adelante el profesor Andrés López, desinteresadamente. Así que después nos pueden escuchar en Spotify, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Bueno, tenemos un invitado en la mesa. Por favor, profesores, presenten a nuestro invitado. Bueno, tenemos el gusto de que esté con nosotros, ya ha venido al programa, nuestro decano, profesor emérito Ricardo Palena Acuña, decano que ha sido reelecto hace un mes más o menos, el 10 de mayo. Perfecto. Así que está iniciando ahora su segundo mandato en breve, con lo cual, bueno, vamos a charlar un poco de la facultad. ¿Cuándo comienza el mandato? Ahora El 1 de agosto. 1 de agosto. Sí. Ok, buenísimo. En realidad se postergaron un poco Porque la Asamblea Universitaria dispuso prorrogar los mandatos del 9 de marzo al 31 de julio. Okay. Por la cuestión de que la pandemia se demoraron. Claro, y no se habían podido hacer elecciones estudiantiles, claro. Y en el caso nuestro particular de la facultad, ni de graduados. Ok. Las demás facultades sí se hicieron de graduados, si no te equivoco. En algunas sí, en otras no. Ok, bien. Bueno, ¿tenemos música por hoy? Yo traje un tema de un de mis grupos preferidos, Steely Dan. Es un tema que se llama My Old School. Ok. Mi vieja escuela. ¿Qué música trajo, profesor? Bueno, yo como venía el decano, traje algo de otro decano. ¿Qué trajo? De Dean Martin. Muy bien. Muy bien. Claro, muy bien. King of the Road. Muy bien. Okay. Yo, a partir de algo que dijo el señor decano, y que después lo va a extender, traje un tema de Pink Floyd, que se llama Take It Back, que habla mucho sobre el tema del medio ambiente. Así que, muy bien. Importantísimo. Bastante actualizado. Y un tema muy lindo de Division Bell, que creo que es un disco muy bueno de Pink Floyd. Quizás podemos arrancar, porque es un tema que yo creo que se ha debatido muchísimo, como hacemos aquí, el tema de la educación durante la pandemia, y todo el debate está focalizado en los problemas que hubo para mantener la presencialidad en los niveles primario y secundario, preescolar y seguramente también, y las dificultades que eso ha traído en el aprendizaje, ¿no? de los niños. Pero poco se habla de la universidad, ¿no? Digamos, porque claro, pues solo se habla donde hay problema, ¿no? Sí. Entonces, o del problema presupuestario, claro, de alguna otra cuestión. Pero, sí, otro problema tenemos, pero ¿por qué no le contás un poco a la gente qué pasó y qué aprendimos después de esta experiencia? Nosotros, por suerte, en la facultad, desde hace varios años, antes del 2020, teníamos lo que dimos en denominar la modalidad virtual. Por lo tanto, esto ayudó mucho para ese 20 de marzo del 2020, ¿no? No obstante, yo creo que el principal problema lo tuvimos nosotros los docentes viejitos, porque no solamente para el dictado de clases, sino para reuniones, para cualquier tipo de cuestión, el tema tecnología fue básico.
En el caso particular del decano, o de los decanos, en el momento, había una reunión de consejo directivo, reuniones de comisiones, reuniones de consejo superior en forma virtual y remota. Había que manejarlo. Es decir, teníamos que participar sí o sí. La universidad no se podía detener. Claro. Y lógicamente debimos aprender, debimos hacernos a eso. Y muchos de nuestros docentes exactamente igual. Es decir, sobre la base de esa modalidad virtual que teníamos, con gran esfuerzo, inmediatamente pasamos de la modalidad presencialidad a la virtualidad. Es decir, nosotros no podemos decir que hubo un curso que se quedara sin clases. En absoluto. Tuvimos todo el apoyo de la gente especializada de la facultad, donde a través de distintas posibilidades los docentes fueron tomando clases, ¿por qué no decirlo?, de cómo utilizar las distintas herramientas. Y por supuesto, primero en forma incipiente, subiendo algún paper para que lo tuvieran los alumnos y después ir mejorando la cuestión, pero eso nos llevó a que nosotros estábamos en pleno funcionamiento virtual, yo diría que a la semana de haberse decretado la pandemia y lógicamente el cierre total. A fines de marzo de 2020 ya estaba... A fines de marzo, primeros días de abril del 2020 estaba funcionando eso perfectamente bien a través de todos los departamentos de nuestra facultad, algunos con más facilidad que para otros, sobre todo aquellos eminentemente teóricos, departamento de Derecho, por ejemplo, fue a quien más a lo mejor le costó esta transición y se transformó perfectamente bien y pudimos lograrlo. Y pudimos lograrlo, insisto, por el esfuerzo absolutamente de todos, de autoridades, funcionarios, personal no docente, profesores, por supuesto, y los estudiantes que se adaptaron a ese cambio donde ellos se habían inscrito en una modalidad presencial y de repente tenían que hacerlo todo virtual. Y ahora viene un tema importante. Era sin descuidar la calidad académica. Claro. Y este era un tema no menor cuando se discutía a nivel consejo directivo qué hacíamos con las evaluaciones. Entonces, lógicamente tuvimos varias etapas durante el mismo año 2020. Primero fue todo virtual. Ya en la segunda instancia dijimos, vamos a hacer alguna suerte de trabajos que fueran de entrega presencial, algunas evaluaciones de tipo presencial, y eso nos fue llevando a cuidar esa calidad académica que nos preocupa tanto a todos. Mucho tuvo que ver con la inversión tecnológica que había hecho la facultad, tal vez la mayor en los años inversión tecnológica de toda la universidad. En los años 2013, 2014, 2015 se hizo mucha inversión en tecnología y eso, por eso yo insistía, todo ese basamento nos fue de mucha utilidad para que pudiéramos hacer frente a esto que fue realmente un serio problema. Tuvimos una suerte, justo es decirlo, que es que pudimos tener una primera semana presencial antes del corte. Exactamente. No sé en el caso de ustedes, pero... Sí, yo fui un día. Un día. Fue básico. Fue muy importante. Sí. Tuvimos mucha suerte. Sí, tuvimos mucha suerte porque pasó en otras facultades, por comentario de los decanos, que no habían ni iniciado el cuatrimestre. Es que nosotros somos los que más temprano empezamos. ¿No? Nosotros empezamos temprano y de hecho pudimos tener también la primera reunión del consejo directivo de marzo en forma presencial. Claro. Y eso no fue menor, porque ayudó precisamente a que todo el consejo directivo tomara rápida conciencia de que lo que estaba ocurriendo era un tema. Y por supuesto, las autoridades, los directores y todos habremos estado muy poco tiempo sin venir a la facultad. Claro. Inmediatamente después empezamos viniendo 2 veces por semana, después 3, y al mes estamos viniendo todos los días. Y sí, porque esto debía funcionar, no solamente el tema académico, el tema didáctico-pedagógico. No, toda la casa debía seguir funcionando. ¿Por qué? Porque toda la gente debía cobrar sus sueldos. La facultad debía estar limpia y mantenida lo mejor posible. Entonces todo eso debía seguir funcionando como si
fuera normal. También el mantenimiento edilicio, el lugar Por que eso, no se el usa, el lugar que mantenimiento se rompe. Sí, Absolutamente, sí, 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 absolutamente. Y la limpieza, sí, por y supuesto. un montón de cuestiones, y la custodia de los bienes de la facultad, Claro, de mano menor. Sí, 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 sí. claro. Bueno, estamos acá en un lugar donde hay mucha inversión en dinero, en este estudio, por ejemplo, y hay que cuidarlo. Exactamente. Ahí, sin embargo, creo que fue el mayor desafío, ¿no? El de los exámenes, ¿no? Volviendo al tema de la evaluación. Totalmente. Porque dar clase al final del día, uno se arregló, Sí. que no es lo mismo, ¿no? Todavía no, la clase virtual no es la misma que la presencial en algunos No. aspectos, pero al menos uno puede transmitir Sí, lo que sí, necesita sí. transmitir. Pero las evaluaciones fueron un desafío, ¿no? Y ahí tuvimos que ir adaptándonos todos a aprender, a evaluar de forma tal que de garantizar que no fuera un regalo. Claro, Esto dicho en términos fáciles, ¿no? claro. Y es lo que procuramos en todo momento y creo que eso se logró. De hecho, alguna agrupación estudiantil también nos solicitó en su momento, no, sigamos todo virtual, como creyendo que eso era un logro político para dicha agrupación estudiantil. Claro. Después se comprobó que no. Claro, por Es decir, supuesto. las elecciones comprobaron perfectamente bien que el estudiante quiere que faciliten los medios, pero no el fin. Claro. Quiere estar en la facultad. Quiere estar en la facultad. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Cómo ves el futuro de...? Porque algo cambió, ¿no? Digamos, en el Bueno, en la actualidad, nosotros, de acuerdo a lo que dispuso el Consejo Directivo, estamos trabajando con presencialidad total, pero habiendo captado lo que aprendimos de la virtualidad. Es decir, previo a la inscripción de los estudiantes, los profesores proponen de las 3 clases semanales una virtual y eso debe constar que el estudiante puede consultar antes de la inscripción. Es decir, yo tengo clase lunes, miércoles y jueves, yo sé que el profesor que yo elegí y con quien me voy a inscribir me dijo que los miércoles o los jueves son virtuales. Muy bien, esto me permite a mí como estudiante programarme con otro curso en la misma sede o con un curso en otra sede. Claro. Y esto fue un requisito fundamental que le pusimos a este tipo de cuestiones. Porque al principio también se decía, no, que después cada profesor elija, eso iba a traer aparejado un caos, de no, el profesor me dijo que no. Entonces, las reglas de juego claritas. ¿Cuántas sedes tiene hoy la facultad? En este momento, que son sedes de la Universidad de Buenos Aires en realidad, pero funcionando, además de acá en la Avenida Córdoba, tenemos en Avellaneda, tenemos en Paternal, tenemos en lo que llamamos San Isidro, que en realidad es Martínez. Sí, cerca de IBM. Sí. Exactamente. Y en Pilar. Ahí hay un tema que creo que es interesante también a futuro, que es en qué medida uno puede pensar que esto abre la posibilidad de llegar a otro tipo de alumnado, quizás no en el grado, pero sí en otros niveles, en donde ya no requerís que el señor se venga o la señorita se vengan acá, ¿no? Digamos, a vivir. La facultad está teniendo alguna estrategia, aprovechando el prestigio, ¿no? Sí, es como uno dice, bueno, puede exportar educación, ¿no? Digamos. Fíjate, Andrés, que el comentario que haces vos es importantísimo porque algunas facultades, y lo sabemos porque nos han vuelto alguno también cometió el desatino de elegirnos presidente del Consejo de Decanos de la Argentina. Ya tienen algunas de nuestras carreras a distancia. Y todos estamos trabajando en ese tema. Hemos empezado a trabajar sobre todo en consulta con CONEAU, que ya ha acreditado muchas carreras de posgrado a distancia, ver también qué podría pasar con el grado. Con algunas limitaciones, como decimos, es decir, seguramente las evaluaciones deberán ser presenciales, pero todo el resto podría ser perfectamente bien a distancia y eso acotaría la pseudo competencia entre distintas universidades de distintos lugares geográficos, ¿no? Si Universidad de Buenos Aires dictara carrera de contador público, licenciado en economía, a distancia, alguien podría decir, ¿para qué yo voy a tener un título de la Universidad Nacional de Jujuy? Claro. Si puedo tener el de la UBA. Ahora, si yo te digo, no, sí, lo podés hacer a distancia, ningún problema, pero las condiciones son que los parciales y los finales los des presenciales.
Pero por supuesto se está trabajando en eso porque esto es el futuro, digamos, o ya el presente en algunos casos. La Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, y la Universidad Nacional de Quilmes ya tienen carreras de grado a distancia. Bueno, Y- Quilmes fue pionera con la distancia, ¿no? Digo, hace Sí. los 90 arrancó con ese tema. Exactamente. y todas con exámenes presenciales. Algunas sí, como el caso de Río Cuarto, y en el caso de Quilmes, algunos exámenes sí, otros no. ¿Y hay posibilidades de hacer acuerdos entre universidades? Digamos, un futuro en donde... Desde ya con varias de las facultades de Ciencias Económicas, hoy precisamente firmamos con el decano de Catamarca y el decano de Río Cuarto acuerdos de investigación, que precisamente me decían, en economía nosotros no tenemos nada y en contabilidad tampoco, Ujú. a ver si puede algún investigador de ustedes darnos alguna clase, algún curso de cómo se investiga en economía, en contabilidad, en administración. Sí, sí. Y yo creo que en ese sentido también se puede llegar a un acuerdo Sí, perfectamente bien, ¿no? Ujú. Y respecto a la comunicación a distancia, ¿se puede llegar a algún acuerdo donde algunos que estén cursando a distancia en la Universidad de Buenos Aires, que estén en el interior, rindan sus exámenes en alguna universidad nacional, en alguna otra universidad nacional? Creo que eso es a lo que vos te referías. Claro. Me parece que sí. Yo creo que eso es factible. Todo depende también de cómo se gradúe esa cuestión de la presencialidad o no, porque si no estaríamos en la competencia que hablábamos Claro, antes, ¿no? claro. Sí, el riesgo, por supuesto, que nosotros estamos acá en la Universidad de Buenos Aires y creemos que es la mejor universidad de la Argentina, pero si uno lo extrapolara a esto, alguien podría decir la Universidad de Harvard se podría quedar con todos los estudiantes del planeta, ¿no? Claro. Digamos, si Totalmente, esto fuera, claro, no, digamos, claro. Sí, si yo puedo ir y tener un título de Harvard sin moverme de Buenos Aires, tal vez pasó con, entonces me voy a... pasó con alguna universidad europea, ¿eh? Nos contaba nuestro decano, el profesor emérito Palena Acuña, Ricardo, que estaban en un proyecto, bueno, él ha sido uno de los pioneros en temas de contabilidad ambiental, ¿no? Aquí en el país, en la región, ¿no? Y nos contaba que había un proyecto aquí sobre registro de recursos Sí. naturales. Nosotros venimos sosteniendo que los recursos o los bienes naturales son un activo. Si nosotros como profesores de contabilidad nos cansamos de decir que tenemos que representar la realidad económica que nos pintan los economistas, y esto es un activo, evidentemente tengo que registrarlo. ¿Por qué no se registra? Y en ninguna parte del mundo está hecho. Empezamos con esto en el 1992. Se pueden imaginar ustedes lo que los contadores ortodoxos nos decían en esa época, que ahora ya No queda. se acostumbraron. Cuando nosotros dijimos esto, nos vinieron a decir, bueno, pero ¿y qué vas a inventariar los pececitos? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, pero si nosotros tomamos alguna cuestión en su conjunto, un parque nacional, yendo a nuestra Universidad de Buenos Aires, la reserva ecológica que tenemos nosotros en Parque Norte, eso tiene un valor por sí, no me hace falta ir a ver cada arbolito. Además de que cada arbolito, por ejemplo, los que están en nuestra facultad, tienen su función. ¿Y en cuánto los vas a valorizar? No sabes nunca el valor, no, pero primero déjame contarlos. Es decir, yo quiero saber que los tengo. Bueno, cuando nosotros mencionamos esto a través de toda América, que esto deberían ser los estados, de hecho hay un proyecto en la legislatura, presentado por nosotros al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Ese Consejo Económico y Social lo integran 27 organizaciones donde estamos todos, universidades, federaciones de trabajadores, CGT, otras universidades, organizaciones profesionales, todos. Ese proyecto lo votaron por unanimidad en el Consejo Económico y Social y se remitió a la legislatura. ¿Pero qué nos dijeron? Ah, bueno, ¿y ustedes en su casa, en la universidad, lo están haciendo? Entonces, con el secretario de Hacienda, con Fabián Fama, presentamos a nuestro consejo directivo, está en nuestro consejo directivo ahora, que seguramente la próxima
gestión del nuevo Consejo Directivo, acá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ver ese proyecto que dice simplemente los bienes naturales de nuestra facultad en primer lugar y la elevación al superior para que los bienes naturales de la universidad sean inventariados, sean registrados contablemente. Antecedente de esto, la Contaduría General de la Nación, que es la que regula cómo se deben registrar los bienes, tiene un ítem en su plan de cuentas que habla específicamente de bienes naturales. O sea que no tenemos que inventar absolutamente nada. Eso está y nunca se usó. Podríamos hablar, lo que ustedes quieran, de por qué no se hizo nunca. Pero vale la pena decirlo, porque esa es la ventaja de tener algún añito más, que ya uno puede decir tranquilamente alguna cuestión. ¿Cómo puede ser que nuestra riqueza ictiológica de Argentina, de nuestros mares, la conozcan todas las empresas que vienen a pescar, Pero no el Estado? y nosotros no? Claro. ¿Cómo puede ser que la riqueza minera, concretamente hablábamos con el decano de Catamarca hoy, oro que se extrae de Catamarca, la empresa que explota sabe de memoria que hay, nosotros no lo sabemos, no lo tenemos registrado, y encima pagan impuestos por declaración jurada? Claro. Es decir, lo que declara la empresa es lo que paga. Así podríamos hablar del petróleo, de lo que a ustedes se les ocurra. Un parque nacional, el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nacional Iguazú. ¿Cómo se puede evaluar cuál es ese el Parque tema, Nacional? por cantidad de visitantes. Ok. Mira Pero- qué fácil. Perdón, Sí, en el Parque Nacional Iguazú, sí, tesis doctoral sobre un parque nacional. sí. Tengo tantos visitantes por año, de los cuales tantos son de la provincia de Misiones, Sí. tantos son argentinos y tantos son extranjeros. Cada uno de esos paga una entrada. Sí. O sea que la dificultad, o sea, una primera dificultad para decir, che, yo en principio tengo esto, Sí. no existe. Sí. Después podrás decirme que puede valorizarse mejor o peor. Sí, pero por ejemplo, le hago una pregunta. O Por sea, vos ejemplo, traes el valor descontado al presente de las entradas por los Claro. próximos, Pero- no por sé, ejemplo, Pero, por ejemplo, hay parques nacionales que no tienen valor de entrada y nuevos. Por ejemplo, el Parque Nacional del Impenetrable Chaqueño, Es cierto. que es un lugar que tiene una riqueza natural enorme. los esteros de Liberá. El Estero Rivera ya va a turismo, pero en el Impenetrable Chaqueño, Sí. donde vive gente Es cierto. adentro Ujú. del Parque Nacional, ¿cómo se podría evaluar? Porque es de enorme riqueza también, ¿eh? Eso Digo, lo hablábamos con la decana de agronomía. Podemos anunciar también que estamos preparando una diplomatura en gestión del ambiente en nuestra facultad. Y lógicamente, con una medición ambiental que se puede hacer. Nadie dice que sea fácil, Mm. pero si todo lo difícil no lo vamos a hacer, Claro, no, por supuesto. ni No, lo vamos a decir que No, tengo que registrarlo. Iba lo cualitativo, de cómo se les había ocurrido, que habían charlado, a eso Tal iba, cual, ¿no? tal A cual. eso. Primero, Sí. ir a aquello más fácil que se Claro. puede hacer. Y si no, muy sencillo. En una primera instancia tengo un estimativo Mm. que las propias normas de contabilidad te dicen, si no podés valorizar este edificio después que transcurrieron 50 años porque se amortizó, Mm. no lo podés borrar de tu inventario. Claro, Lo pones a un peso, pero tiene que estar. claro. Les puedo Sí, hacer sí, un sí. parangón. Sí, Todos conocemos lo que era y es sí, el viejo edificio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, sí, sí, muy bien, que hoy es del Senado. sí. Cuando se privatiza en los 90 la Caja, el edificio tenía más de 50 años. Yo les pregunto, ¿qué era mejor? ¿Eliminarlo al edificio o ponerlo un peso como quedó? Claro. Es una vergüenza el edificio, un peso, estamos Sí. de acuerdo. Pero era mucho peor que desapareciera. Claro. Bueno, exactamente lo mismo con los bienes naturales. Es decir, yo tengo que decir de alguna manera que eso está, y esto es lo que nos proponemos primero en casa, o sea, en nuestra facultad, y después en la universidad, que es lo que va a tener que tratar el Consejo Directivo.
Se habló en algún momento, y ya lo dejo a los profesores preguntar, acerca de qué cantidad, y me estoy refiriendo al Parque del Impenetrable, qué cantidad ese lugar, hubo un problema legal en el medio, pero qué cantidad de oxígeno podía producir todo ese parque nacional, o qué cantidad de dióxido de carbono podía absorber, y que eso era valorable también, y que era medible. Bueno, ¿Esa es una de las maneras? Es una tal cual de las maneras, y eso es lo que conversamos con la gente de agronomía. Ok. Ni más ni menos, porque esta cuestión es un trabajo de economistas, administradores, contadores, pero no solo de los graduados en ciencias económicas. Lo que pasa es que la discusión en un momento estuvo a ver si nosotros los de ciencias económicas teníamos algo que ver con el ambiente o no, si nuestras profesiones. Entonces parecía que nosotros no teníamos nada que ver. Hasta que empezamos a hablar de todas estas cosas. Claro. Entonces queda claro que todo eso, además de todo, es un bien económico. Claro. Si es un bien económico, lo tengo que registrar. Y si no lo registro, el tipo que toma decisiones, ¿qué decisión toma adecuada? Claro. Esto es así la administración de clarito, del bien, por ejemplo, aunque salga un peso, ¿no? Es así de clarito, como digo siempre yo exagero y digo, la contabilidad es el centro del mundo. Porque tengo la economía acá y tengo la administración acá. La contabilidad está en el medio, porque yo tengo que contar a estos señores que van a administrar la realidad económica. A través de unos numeritos que se dieron en llamar en contabilidad. ¿Dónde está la equivocación de muchos contadores? Que se limitan a lo que se llama contabilidad financiera, invento de Fray Luca Pacioli, cuando simplemente lo único que hizo fue inventar el debe y el haber para que coincidan. Eso no es la contabilidad. Eso es la registración. Claro. La contabilidad es información en su conjunto. Numeritos en su conjunto. Y las metodologías van avanzando a medida que uno va avanzando el conocimiento. Seguramente dentro de 20 años esta charla será totalmente diferente porque ya va a haber metodologías para medir cada cosa. Además, cómo avanza en otros países, ¿no? Porque siempre se trata de comparar. Por supuesto. Por ejemplo, no cabe ninguna duda que las ventajas competitivas de las empresas que atienden el ambiente, por el conocimiento del público, son preferidas. Mirá, la empresa fulanita, la empresa menganita atiende tal o cual cuestión. Sí, igual está el cero carbono respecto a lo que hacen. El otro día lo hablamos en un programa que no estaban los profesores, lo que había arrancado Toyota, lo hablamos con un entrevistado, donde el 100% de la fábrica, sí, se provee de energías limpias, y ya la planta de Zárate tiene 0%, o está equilibrado, y creo que creo que si no era la segunda o tercera fábrica a nivel mundial que ya lo había obtenido, estaba ahí nomás. Y por esta cuestión que fue gracioso, en la Conferencia Interamericana de Contabilidad del año pasado, que se hizo en Porto Alegre, obtuvimos precisamente el premio Fray Luca Pacioli por esta cuestión, muy graciosa. Sí, sí. Pero bueno, paradójico. Realmente un logro importante para la facultad. Ahora, nuestra facultad está muy bien, ¿no?, que tengamos esta iniciativa pionera, pero no seríamos los que más recursos, bienes naturales tenemos, ¿no?, dentro de la facultad. Ahí deberíamos exportarle eso a agronomía y al mundo de ciudad, ¿no? Hecho la consulta con todos los decanos, están totalmente de acuerdo en el Consejo Superior a acompañar. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con los terrenos de agronomía, veterinaria, tienen mucho más, digamos, bienes naturales que nosotros como económicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y los estudiantes se interesan por estos temas, los estudiantes de contabilidad? Como nosotros incorporamos al plan de estudio de contador público la asignatura Contabilidad Social y Ambiental como obligatoria. ¿Por qué? Porque hay una norma contable que habla del balance social. ¿Cómo yo voy a tener una norma contable para quien sale egresado de contador público y no lo voy a explicar en la carrera? Es una cosa que no cierra. Entonces, a partir del 19, el plan de estudio de contador público tiene contabilidad social y ambiental. Y poco a poco los estudiantes van captando esto. Cuando vean este
este proyecto que el Consejo Directivo lo hace suyo y lo divulguemos y compañía, y también en economía y también en administración se hable de la gestión ambiental, que muy poca gente habla de la gestión ambiental. Eso es terreno nuestro, es terreno de económicas eso, desaprovechado. Claro. En las 3 disciplinas, tanto en economía, como en contabilidad, como en administración. Bueno, en economía la materia es optativa, ¿no es cierto? Tenemos a Pero materia. es una optativa bastante elegida. A lo mejor tendría que ser electiva. No, es selectiva, es selectiva. es selectiva. Bien. Es selectiva, sí, es selectiva. Es selectiva y hay una cantidad de gente que la elige y de hecho también hay un curso que está especializado en temas de gestión de los recursos naturales, también del lado económico. Excelente. O sea, porque no es como un sub, ¿no? Digamos, un Sí. tema vinculado, pero un poco Sí. diferente, ¿no? Sí. Así que, evidentemente es un tema que Bueno, además en cada materia entra. sí, En claro. finanzas está todo el tema de imposición ambiental. Sí. Creo que iba a mencionar eso, el esfuerzo que se estuvo haciendo, que esperamos que ahora se concrete, de actualizar todos los contenidos mínimos de la carrera. Eso es lo que quería comentar también, Uno de los temas es que el tema ambiental es un eje en todas las materias, porque creo que es mejor, no sé si mejor, pero digamos, es decir, no es que es un tema que no tiene, que va solito, sino que tiene... Pero yo pondría una materia específica que concientizara de por qué en las otras también está. Y me parece importante lo que acaba de señalar Andrés, que fue un compromiso asumido por el Consejo Directivo recién electo y por las autoridades, en mi caso particular, con todo gusto, por supuesto, que tiene que ver con la actualización de los planes de estudio que no actualizamos todavía en esta gestión. Se actualizó contador público y se actualizó licenciado en sistemas de información para las organizaciones, pero no licenciado en economía, no actuario y no licenciado en administración. Una de las dimensiones que ha ganado creciente importancia en los últimos años en la Universidad de Buenos Aires y en esta facultad en particular es la cooperación con otras universidades, ¿no? De la región y del resto del mundo. Así es. Y ha habido un boom de convenios en las últimas, digamos, 15 o 10 años y cada vez hay más alumnos que hacen materias afuera, ¿no? O alumnos que vienen del exterior acá. Pero es más amplio, ¿no? Ese mundo no involucra solo que los alumnos vayan a cursar a un lado u otro, ¿no? ¿Querés contar un poco dónde estamos parados con eso? Yo creo que estamos muy bien ubicados. Tengamos presente que en los últimos rankings de la Universidad de Buenos Aires estamos en el puesto 67 del mundo, lo cual no es menor. Y esto también se debe a lo que vos comentabas, Andrés, ¿no? Es decir, a la vinculación con lo internacional. Y al no cerrarse solamente al intercambio estudiantil, hay una serie de propuestas del exterior para intercambio de profesores e investigadores. Es cierto que no es fácil, y no es fácil particularmente por lo que es la situación económica de nuestro país y particularmente la situación presupuestaria. Es decir, a ninguno se nos escapa que estamos trabajando es una forma generosa de decir, estamos con el presupuesto del año anterior, es decir, el que se estableció en el 2020, el presupuesto 21 se votó en el 20, sin ajustar por inflación. Quiere decir que si nosotros nos detenemos a pensar un poquito, estamos trabajando con pesos del año 2020. Devaluados. O sea, prorrogado. ¿Vos decís? Devaluado es una forma generosa de decir. Sí. Estamos hablando de un 100%. El Y número es un poco más, pero digamos, en línea general estamos hablando de que ese dinero con el cual estamos trabajando y tratando de imputar partidas es la mitad, tal vez un poco menos, pero pongamos la mitad de ese presupuesto que se votó en el 2020.
y todavía no hay noticia de qué va a pasar con el nuevo presupuesto. Muy bien. ¿Por qué decimos que es complicado? Porque habitualmente en los convenios internacionales, cuando nosotros enviamos al estudiante, tenemos que hacernos cargo de determinados gastos y la universidad que recibe exactamente lo mismo. Y cuando vienen a nosotros, pasa exactamente lo mismo. Y eso es difícil de atender. Muy difícil de atender. Vale la pena comentar que en el año 2019 yo empecé a trabajar una idea con los decanos de la Argentina, con el Consejo de Decanos de la Argentina, de establecer algo un poquito más grande. Precisamente salir a lo internacional, ver qué podemos hacer con aquellos que nos pueden ayudar a lo mejor un poquito más a nosotros. Y a la vez nosotros ayudarnos a ellos. Y entonces empezamos a pensar con el presidente de la Confederación de Decanas y Decanos de España en un consejo iberoamericano que tuviera 2 capítulos, es decir, 2 regiones, una América Latina y el Caribe, otra la región España. Se firmó una carta de intención en aquel momento, en el año 2019, y 26 y 27 de mayo pasado se ratificó todo esto en la ciudad de Alicante, en España, con el llamado CONIDECE, o sea, Consejo Iberoamericano de Decanas y Decanos de Ciencias Económico-Empresariales, con esas 2 regiones, región América Latina y el Caribe, región España. En el caso de la región España le fue relativamente fácil armarlo porque estamos hablando de todas las universidades, decanos y decanas de España. En el caso particular de quien habla, tuvimos que buscar de toda América Latina y el Caribe quienes lo integraran ese comité ejecutivo. Y ese comité ejecutivo, hoy por la región América Latina y el Caribe, me acompaña en la vicepresidencia el decano de la UNAM de México, secretario general es el decano de la Universidad de la República del Uruguay, está el decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, el de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Colombia, por América Central el decano de la Universidad de El Salvador y por el Caribe el decano de la Universidad de La Habana, lo cual no fue nada fácil. 7 miembros del Comité Ejecutivo de la Región de América Latina y del Caribe, 7 miembros por España, los que tomarán las grandes decisiones. Y en el caso de la Región de América Latina y del Caribe, ya tenemos 146 decanos y decanas asociados. ¿Qué va a permitir esto? Que cualquier congreso, cualquier jornada, cualquier organización que haga alguna de las facultades cuyos decanos están afiliados, porque es totalmente voluntario, no es una asociación de facultades, Claro. sino que es una asociación de decanos. Termino yo como decano, el decano que me suceda puede adherir o no a ese consejo. Está en condiciones de firmar los convenios que hiciera falta, y además de eso, que eso ya está, porque universidad con universidad lo puede hacer ya naturalmente hoy, jornadas, congresos que organicen cualquiera de esas instituciones cuyos decanos o decanas integran el CONIDECE, pueden pedir el auspicio del mismo, lo cual pasa a tener un sello internacional, aunque sea nacional la organización. Si nuestra facultad organiza administración, lo que fuere, puede auspiciar no solamente el Consejo de Decanos de la República Argentina, sino el Consejo Iberoamericano. Esto que decís es preocupante, ¿no? No sé si queremos levantar mucho el problema, pero volviendo a lo del presupuesto aquí, cuando uno compara lo que acá se paga por una beca a un estudiante que se inicia... Una beca ProPay. O las becas, claro, becas ProPay o las becas de posgrado. Y se está haciendo difícil retener a los chicos y chicas que les ofrecen un trabajo en una empresa privada cerrando los ojos al doble, ¿no?, de lo que le podemos dar acá. La sociedad no está tomando conciencia de esto, me parece, y nada indica que vaya a mejorar, ¿no? Y así se nos hace muy difícil mantener gente que acá quiera venir a investigar, a dar clase, muy difícil. Y yendo el presupuesto por otro lado,
tengamos en cuenta los números de la gente que ha ingresado al ciclo básico común. Estamos hablando de números siderales para nuestros presupuestos. En el CBC se habla entre 80 y 90.000 estudiantes. Claro. Y que además, algo que no hablamos en la pandemia, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en términos de Por supuesto. incorporación de Sí, tecnología, claro. etcétera, etcétera. Inversión Cada- propia. Sí, cada sí, uno sí. la hizo con su propio Sí, esfuerzo. hubo que hacer upgrades de la velocidad de la conexión de Totalmente, internet, hubo que comprar totalmente. nuevas computadoras, cámara, micrófono, no sé, está Y a bien. veces más de uno. Cuando uno habla con colegas de otros países, es muy notable la brecha en la cual estamos. Es muy notable, muy notable. Bastaría con comparar, que lo hicimos en esta reunión que teníamos en España, cuando nos dicen, o nosotros le preguntamos, ¿cuánto cobra un catedrático en dedicación exclusiva en una universidad española nacional? Y nos dicen, entre 3.500 y 4.000 euros mensuales, Ujú. salvando el mayor costo de vida que pueden tener Es un ellos y montón de compañía, dinero. pero ustedes saquen la cuenta de que estamos hablando frente a un profesor titular con dedicación exclusiva nuestro. Como nosotros, Como que no nosotros. ganamos 3.500 Exactamente. euros. De ninguna manera, ni la mitad. No. Bien. No se llega. Entonces, es fácil explicar por qué estas dificultades que comentaba Andrés también, de cómo les debe pasar a ustedes también. Cuando hablamos de auxiliares docentes, al margen de que en estas generaciones son todo para allá. Ujú. Es muy difícil decir, no, mira, ¿sabes qué pasa con el tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto? ¿15 días? No, mira, 1, 2 cuatrimestres, tranquilo, después veremos si hay alguna A ver. posibilidad. Esto es muy difícil. Y sobre todo partiendo de que nosotros tenemos el 50% del personal que con toda generosidad, el personal docente hablo, se inicia ad honorem. Sí. Y lo hace con toda generosidad, sin ¿Esto ninguna sucede duda. en otras universidades del mundo? ¿Ad honorem? No. ¿Se inician? Jamás. Ad honorem no, es pagando, porque se pagan el viaje, Sí, se sí, pagan. claro. Ad honorem por parte de la universidad. Claro. Sí. Claro. No, eso no existe. La pregunta tuya es totalmente válida. ¿Existe solo en la Universidad de Buenos Aires? No, en la Universidad de Buenos Aires y en el país. En el país. Pero en el interior, en las universidades del interior que yo conozco, se procura que esos que van a dictar clase, que son colaboradores, auxiliares docentes, estén rentados. Okay. No es que nosotros no lo procuramos, es que nosotros no damos abasto, sino. La Universidad de Buenos Aires tiene una característica que son los estudiantes extranjeros. Y que lógicamente, igual que los estudiantes argentinos, y está bien, no abonan ningún tipo de arancel. Claro. Cosa que no les sucede a los estudiantes argentinos en las universidades del exterior. Y lo que alguien está planteando en algún momento no es cobrar un arancel, porque son extranjeros, pero tampoco tienen ningún tipo de condicionamiento cuando se reciben. Para poder ejercer en el país. Para decirle, mira, quédate 2 meses ejerciendo en el país y después volver a tu lugar de origen. Claro. Digo, a lo mejor podría ser. En toda la universidad, no solo... No hablo de económicas exclusivamente, al contrario. Seguramente en general. no es la más afectada. No es la más afectada. No es la más medicina claramente es Medicina claramente, donde hoy medicina lidera por lejos la cantidad de inscriptos y la cantidad de inscriptos extranjeros. Sí. Se hizo un estudio hace unos años, encargado por el rectorado, por la gestión de nuestro ex decano Roberto Barbieri, ahora rector, está terminando su mandato, donde creo que Javier Curcio participó de eso, claro. ¿no? Se hizo un estudio en donde se mostró que el gasto que hacían esos estudiantes extranjeros, más que, digamos, o sea, convenía no cobrarles y que vengan acá y viven y traen dinero. La idea no es cobrarle, no. Ahora, Claro. lo que es cierto es que le ponen una presión al sistema universitario en términos de la disponibilidad de docentes que nadie se hace cargo, ¿no? Digamos, no. Y como bien se decía,
crece el volumen estudiantil y hay que hacerle frente a eso. Por eso también la necesidad de profesores y auxiliares, ¿no? Bien, estamos en tiempo. Muy bien. Se nos va el programa. Linda charla. Tendrá que venir en forma periódica cada tantos programas. Claro que sí. Ahí No lo entre- comprometo al aire. Ya sé que no está bien esto, Antes de fin de año. pero antes de fin de año Sí, sí. tendremos Ningún que charlar. problema. Él es el que tiene el dueño de todos los Ha sido recursos un placer, de inventario. Bueno, muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Esto fue Partida Doble. Nos volvemos a encontrar semana que viene, misma hora. Gracias. Chau. Chao. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.